your name higher and higher. Máxima santo, elevatare. We shout your praise louder and louder. Más y más fuerte. Hey. Nadie como tú. Glory, glory. Hallelujah. Jesucristo. There is none like you. En el segundo libro de Samuel, capítulo 9. I invite you to open your Bible to the book of 2 Samuel, chapter 9. ¿Cuántos están contentos esta mañana? How many of you had this week? Cuando tenga segunda de Samuel, capítulo 9, dígame amén. You have 2 Samuel, say amen. Ahora, si usted lo tiene en su Biblia o en su teléfono, If you haven't found your Bible or on your phone, le voy a pedir que lo ponga en su asiento. I ask you to just put it on your seat. Quiero recordarle una vez más esto. And I want to remind you this one more time. Usted y yo estamos en este lugar You and I are here para glorificar a Dios. to glorify God. Hace Cristo. Praise the Lord. Estamos aquí para glorificar a Dios. Amén. We are here to glorify God. Yo lo voy a invitar, hermano. And I'm going to invite you. Déjeme leerle la porción rápidamente. So let me read this quick portion. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 3. 2 Samuel, chapter 9, verse 3. El rey le dijo: Then the king said, no ha quedado nadie de la casa de Saúl con quien yo haga misericordia de Dios. Is there not still someone from the house of Saul to whom I may show the kindness of God? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. And Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan who is laying at his feet. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Abiel, en Lodebar. So the king said to him, where is he? And Ziba said to the king, indeed he is in the house of Asher, the son of Abiel, and Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Abiel, de Lodebar. Then King David sent and brought him out of the house of Asher, the son of Abiel, from Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, said to David, he fell on his face and prostrated himself. Then David said, Mephibosheth, and he said, here is your. ¿Por qué no cierra sus ojos en este momento? Cierre sus ojos, bendiciones. Vamos a darle reverencia al Rey que está en este lugar. Vamos a darle reverencia a Jesucristo en esta mañana, amén. No le vamos a dar reverencia al pastor, al ministerio, al grupo de alabanza. Le vamos a dar reverencia a Jesucristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él nos mandó llamar en esta mañana para que viniéramos a este lugar. De gloria, Él es mi Dios. En el cielo, Dios antiguo, de alabanza y honor.
de gloria, Lord. ¿Por qué no baja? Cierra sus ojos, levante sus manos. Él es el Rey, Él es mi Dios. Te alabamos, Señor. Por tu grande virtud, por tu grande amor, para siempre serás lo mejor para mí. Recibe mi adoración. Dígalo una vez más, te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te exalto, Dios, por tu grande virtud, por tu grande amor, para siempre serás lo mejor para mí. Recibe mi adoración. Te alabo, Señor, te exalto, Dios, por tu grande virtud, por tu grande amor, para siempre serás lo mejor para mí. Recibe mi adoración. Dígale que alabaré. Te alabaré, te exaltaré, te alabaré, mi Señor. Te alabaré, te exaltaré. Sigue la buena música. ¿Por qué no cierras tus ojos? Levanta tus manos y vamos a adorar a Dios. Just close your eyes. Lift up your hands and let's worship God. La única razón por la que tú y yo estamos en este lugar es porque su gracia se manifestó hacia aquí y hacia aquí. The only reason that we are here is because His mercy is being manifested to your life and my life. He gave us the chance to be here this morning. Él nos dio la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Y cuando el Rey nos manda a llamar, tú y yo tenemos que inclinar nuestra cabeza. Tú y yo tenemos que glorificar a Dios. Tú y yo tenemos que alabar a Dios. Tú y yo tenemos que exaltar al Rey de Reyes. Te alabaré, te exaltaré, te alabaré, mi Señor. Te alabaré, te exaltaré, mi Señor. Usted puede glorificar a Dios. Just glorify God. He's the only one. Él es el único digno de adoración. Te alabaré, te exaltaré. ¿Por qué no glorifica a Dios? Quiero tomar su lugar diciendo un gloria a Dios, una aleluya. Dios bendiga cada uno de ustedes. Dios bendiga a mis padres que están aquí con nosotros en esta mañana. Den un aplauso a mis padres.
Den un aplauso a Israel también. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Second Samuel chapter 9, verse 3. David toma el reinado. David becomes king, Y David, cuando ya se sienta en el trono, and after he sits on the throne, cuando ya él es el jefe absoluto de Israel, once he's the boss of Israel, él se acuerda de su amigo Jonatán of his friend Jonathan y se acuerda de su amigo Saúl. and his friend Saul. Y David se sienta y dice, ¿no habrá alguien de quien yo pueda hacer misericordia? And he says, there's no one whom I can show the kindness of God. Y en el versículo 3, si lo pueden leer conmigo, hermanos, And in verse 3, it can be el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió el rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán y se lavó los pies. Then the king said, is there not still someone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God? And Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan who is washing his feet. Entonces el rey le preguntó, So the king said to him, ¿dónde está? where is he? Siba respondió al rey, he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. And Ziba said to the king, indeed he is in the house of Mashir, the son of Amiel in Lodebar. Y en el versículo 5 And in verse 5, encontramos algo muy interesante. we find something very interesting. El rey manda llamar a este muchacho. The king calls for him. El versículo 6, In verse 6, Mefiboset, el hijo de Jonatán, lo traen a David. Mephibosheth, the son of Jonathan. Y cuando lo traen a David, David le habla y le dice, yo te mandé llamar And when they called him, he said, I called for you porque quiero hacer misericordia de Dios contigo. because I'm going to show the kindness of God to you. Si podemos ir a la siguiente slide, al significado de los nombres. We can go to the next slide, which is the meaning of the names. Cuando usted estudia la Biblia, hermano, When you study the Bible, lea los significados de los nombres. Dios siempre nos dejó un mensaje en él. look at the meaning of the names because God always gives a message. El nombre de Siba The name of Ziba significa estatua. means statue. El nombre de Mefiboset The name of Mephibosheth significa destructor de la vergüenza. means destroyer of shame. Y el nombre de Lodebar, la ciudad donde él estaba, el lugar donde él estaba, And the name of Lodebar, where he was, es donde no hay palabra. this is where there is no word. En ocasiones, In occasions, Dios nos llama a usted y a mí como hijos de Dios. God calls you and I as children of God. Y nos está pidiendo por alguien que Dios quiere hacer misericordia. And he's asking for someone who God can show his kindness to. La semana pasada Last week, predicábamos we preached about y it. hablábamos de que se trata de que nosotros oramos por alguien And we talked about that. It's about us praying for someone. y Dios hace misericordia de esta persona. And God will show them mercy. La Biblia dice The Bible says, que no es del que corre ni del que quiere, that's not of he that will not, but of he that will. es del que Dios tiene misericordia. It's the one of God. Who Y God wants. usted y yo, hermano, And you and I, usted y yo que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, baptized in Jesus' name, somos el Siba que el Rey está llamando en esta mañana. we're the one who God is calling. Dios nos está buscando a usted y a mí en esta God mañana is looking for you and I, para que le traigamos a alguien al Rey, so we can bring someone to the table, para que el Rey pueda hacer misericordia de so alguien. that the king can show someone his kindness. Pase Cristo. Praise the Lord. Pero cuando la estatua que conocemos usted y yo, las estatuas, But when the statues that we meet, entendemos que no pueden hacer nada. when we understand they can't do anything. Hace como 11 años, About 11 years ago, cuando estaba de presidente Peña Nieto en México, when there was a president in Mexico, cuando este presidente estaba y aumentaron los precios de la gasolina mucho, whenever they inflated like the gas prices cuando ellos hicieron esto en la ciudad de Mexicali, in Mexicali, hay una estatua a un expresidente de México. there's a statue of an ex-president. Creo que este presidente era Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas was the president many years ago in Mexico. Y este hombre expropió y quitó todo el petróleo y las tierras para que fueran del país, And he took all the oils that they could be in the city para poder ayudar a la gente del país. to help the people of the country. Y este hombre le hicieron una estatua en la ciudad de Mexicali. They made a statue for him. Y por ahí hace como 11 años, cuando estaban subiendo mucho los precios, And about 11 years ago, whenever gas was going up, un hombre salió con una bandera de México someone came out with the Mexican flag y se puso a hacer un reclamo en la estatua del presidente Lázaro Cárdenas. and they were
He was making like a complaint about the price tag, the justice price. Y lo hizo enfrente de la estatua del presidente. And he did this in front of the statue of the president. Pero la estatua no podía hacer nada por él. But the statue couldn't do anything for him. Porque las estatuas no se pueden mover. Because statues can't move. Si usted le está hablando a una estatua, no se puede mover. If you're praying to a statue, it can't move. But that singer did it. Pero cuando usted se para con la bandera de México enfrente del expresidente, But when you get your Mexican flag and stand in front la of estatua ya no puede hacer nada por usted. the statue can't do anything for you. Entonces el rey pregunta en esta mañana, So the king asked, le está llamando a usted y a mí, it's calling you and I. que a veces no nos movemos And sometimes we don't y move. a veces no queremos hacer nada por ganar una alma, And sometimes we don't want to do anything to win a porque soul. usted y yo no podemos ganar a nadie. Because you and I can't win. The El único que puede ganar almas es Jesucristo. only one who can win a soul is Pero God. cuando el rey nos habla a usted y a mí, But whenever the king calls you and aunque I, usted y yo seamos una estatua conocida, even though we can be statues like this, usted y yo tenemos que obedecer a la palabra del rey. you and I have to be obedient Y to el God. rey está preguntando esta mañana, The king is asking, ¿trajiste a alguien para hacer misericordia por él? bring someone like a show my kindness. Hace Cristo. For your Lord church. Usted y yo You and I, somos las estatuas we're the statues. que a la voz del rey That's the king of the land. la tierra tiene que temblar. The land was shaking. Y cuando entendemos que usted y yo tenemos un llamado, When we understand that we have a calling, vamos a dejar de ver nuestra vida de la misma manera. we're going to stop seeing our life in the same Porque way. aunque usted y yo no sepamos hacer nada, Because even though you and I are not going to do anything, porque el salmista the dice psalmist said que las estatuas tienen ojos y no ven, that statues have eyes but they can't tienen see. oídos y no They oyen, have ears but can't hear. tienen manos y no pueden palpar. They have hands but can't clap. Aunque usted y yo seamos como una estatua, Even though we are like statues, cuando Dios nos habla, God calls us. tiene que haber un cambio en nuestra vida. There has to be a change now. Y tenemos que entender que usted y yo podemos hacer cosas, We have to understand that you and I can do things. porque cuando el rey habla, Because when the king usted y speaks, yo vamos a hacer cosas de más. you and I are going to do things. Porque Dios nos llamó para hacer cosas grandes. God called us to do great Dios nos things. llamó para conquistar esta ciudad. God called us to conquer the Que city. usted se sienta And como even though we feel the statues, si el rey habla, the king speaks. usted y yo reaccionamos. You and I are going to react. Pase Cristo. Praise the Lord, church. Déjame le platico la historia de Cristo. Let me tell you the story of Mephibosheth. Su abuelo Saúl era el rey de Israel. The grandpa Saul was the king of Israel. Y cuando derrotan a Saúl en una guerra y lo matan, Whenever they defeat Saul, pues se mata a matar el solo al final. he dies. Cuando pasa esto, matan al papá de él, de Mefiboset también. Whenever this happens, they also kill his father. Y un sirviente And a servant toma a Jonatán, que era un perrito, takes Jonathan, who was a child, y intenta salir como se va corriendo con él. and he runs away. Pero en el camino se le cae. But on the road, he fell. Ya se me cayó el alma. One day I dropped by when I was a kid, and I found him Y se le cae el hijo en el camino, el niño. and he dropped the child on the way, Y se lo levanta y se lo vuelve a llevar al sirviente. and he picked him up and he took him away. Pero le quebró los pies, lo dejó lisiado de los pies. But he ended up being lame in his feet. Y él ahora no puede caminar. And now he can't walk. Usted y yo You and I, tenemos muchos amigos we have many friends que no saben cómo venir a la casa de Dios. that don't know how to get to the house of God. Y tengo que predicar en 5 minutos más esto. And preach to you in 5 more minutes. Tenemos muchos amigos que no saben cómo venir. We have many friends that don't know how to come. Y usted y yo les damos muchos consejos. And we give them many, Y usted y yo les damos muchos consejos. Viven media tarde. Y ellos no vienen. and they don't come. Porque no han recibido algo especial Because they haven't received anything special. que usted y yo estamos recibiendo esta mañana. But you and I received it. Regresa a la explicación de los nombres, por favor. Al espíritu de los nombres. Mefiboset se encuentra en Lodebar. Mephibosheth, Y él se encuentra en una ciudad, en un lugar llamado Lodebar. he's in a city called Lodabar. Pero ese lugar Lodebar But that place, Lodabar, significa el lugar sin palabra. it means where there is no word. Lo único que puede sacar a tu amigo y el mío de ese lugar The only thing that can take you and I es la palabra del rey. is the word of God. Y cuando tú y yo llevamos la palabra del rey, When you and I take the word, la gente va a cambiar. the people will change. Padre Cristo, iglesia, Hallelujah, church. no es tu palabra ni la mía, It's not your word or mine. es la palabra de Dios. It's the word of God.
Por eso yo siempre les decía lo mismo pasado. That's why I was telling you last Sunday. Si no saben de la Biblia, If it's not coming out of the Bible, entonces no sirve. then it's not useful. Hace Cristo. There's glory. Si tu familiar se murió hace años If your family member died years ago, y te dijeron que le rezaras el novenario, they told you to recite alguna vez el novenario, the last rites. eso no viene en la Biblia. It's not in the Bible. Hace Cristo. There's the Lord. Si John Smith te dijo que había otro testamento, John Smith said that was the Testament. eso ya no está en la Biblia. It's not in the Bible. Tampoco existe. It doesn't exist. Porque lo único Because the only que thing nos va a sacar a usted y a mí, that can take you and I, lo único que va a sacar a tu amigo or that's going to take your de Lodebar from Lodabar, es la palabra del rey. is the word of the king. Y cuando el rey le dice a la estatua, And when the king tells the statue, le dice, estatua, hay alguien con quien yo pueda hacer misericordia de Dios. is there do not choke off mercy? La estatua le responde al rey, The statue responds, sí hay uno, there is one. pero está en un lugar donde no hay palabra. But he is in a place where there is no Y word. el rey le dice a la estatua, And the king tells the statue, quiero que vayas a ese lugar donde no hay I palabra want you to go to that place where y there is le no des word. la palabra del rey. And give me my word. Y la palabra de Dios es la que cambia todo. And the word of God will change No that. cambiamos a nadie, usted y yo. You and I can't change anyone. Hermano, tienes que hacer esto en la iglesia. Brother needs to do this in church. Cuando alguien le diga eso, When someone tells you that, dile, enséñamelo en la Biblia. show it to me in the Bible. Vas a ir a esta iglesia. Praise the Lord, church. Y ahí es donde empezamos a entrar en problemas. And that's when we get into a problem. Porque cuando entendemos que lo de bar no tiene palabra, Because when we understand that Lodabar has pero no word, entendemos que usted y yo somos una estatua but we understand that we are statues. que no se mueve, It doesn't move, que no habla, can't speak, que no oye, can't hear, que no mira. can't see. Pero cuando logramos entender But when we understand la autoridad de la palabra del rey, the authority of the word of the king, las estatuas se mueven, statues move, las estatuas hablan, statues speak, las estatuas caminan walk, y llevan palabra a donde no hay palabra. they can speak word where there is no word. Vamos a decir iglesia. Praise the Lord, church. Me voy a ir bien rápido. Versículo 6. Let's go quick. Verse 6. Dice, y vino Mefiboseth, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo a David, y dijo David, Mefiboseth, él respondió, he aquí tu siervo. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, had come to David, he fell on his face and prostrated himself. Then David said, Mephibosheth. And he answered, here is your servant. Así Cristo. Praise the Lord. Te he predicado esto muchas veces. I preached about this many times. Dios no necesita más reyes. God doesn't need more kings. Dios no necesita más predicadores detrás de un púlpito. God doesn't need more preachers behind the pulpit. Cuando les prediqué un día acerca de Naamán, el que lavó su lepra en el río, Whenever I preached about Naaman who washed away his leprosy, en la historia Naamán se presenta como un hombre de alto rango en el ejército. in the story he was a high-ranking officer Y una sirvienta de la esposa de Naamán, and a servant de la esposa, of the wife. le dice a la esposa, So it's the wife. yo conozco un profeta que mi señor puede ir a con él. I know a prophet that can go with him. Y el hombre todopoderoso Naamán The powerful Naaman, le dice, llámame con él. will take me with him. Cuando Naamán va hacia el profeta, But Naaman goes to the prophet. Naamán llega y le dice, aquí estoy con todos estos presentes para ti, profeta. Naaman said, here I am with all these gifts. Y el profeta, The prophet, no me acuerdo qué calle, he had no tooth to it. y le manda a decir a Naamán, And he tells Naaman, le dice, ve y sumérgete al río 7 veces. go and submerge yourself in the river 7 times. Acuérdese que Naamán llegó ahí por la palabra de una sirvienta. Remember that Naaman got there because of the word of the servant. Naamán se molesta que el profeta no sale a darle reverencia. Naaman got mad because the prophet didn't come out. Y como no le da reverencia, And since this is giving anything, Naamán se va enojado. Naaman got mad. Y cuando va en el camino de regreso, When he goes on the way back, uno de los sirvientes de Naamán, one of the servants of Naaman, la sirvienta de la esposa le dijo del profeta. the servant's wife tells the prophet. Ahora el sirviente de Naamán Now Naaman's servant le dice, says, ¿por qué no le haces caso al profeta? why don't you listen to the prophet? No tienes nada que perder. We don't have anything to lose. El hombre todopoderoso Naamán, The powerful Naaman, el jefe del ejército, the commander-in-chief,
se baja del caballo y va y se sumerge al río. He gets off his horse and he goes to the river. Y cuando Dios lo saca de su lepra, And when God heals him, el hombre viene otra vez al profeta. he comes back to the prophet. Ahora el profeta sí sale de su cueva. Now the prophet comes out of his cave Porque Naamán llega y se presenta ante el profeta. because Naaman comes before the prophet. Y Naamán llega y le dice al profeta, And Naaman comes and tells the prophet, he aquí tu siervo. "Here I am, your servant." Se acabó el corazón altivo. He got rid of his pride. Se acabó el corazón altivo. He got rid of his pride. Porque cuando la palabra de Dios entra por los sirvientes, Because when the word of God goes to the servants, el corazón de las personas cambia. the hearts of the people will change. Pero cuando usted llega y le dice a su amigo, But when you go into your friend, yo tengo la verdad, I have the truth. tú y yo no tenemos la verdad. You and I don't have the truth. La verdad la tiene la palabra de Dios. The word of God has the truth. Cuando tú y yo le hablamos a alguien con la Biblia, And when you and I talk to someone with the la Bible, palabra de Dios hace un cambio en nuestro corazón. the word of God makes a change in our heart. Y ese amigo que está en lo de bar, And that friend was in Lodabar. donde no hay palabra, There is no word. las palabras tuyas y mías no sirven. Your words and my words don't work. Pero las palabras del rey tienen todo el poder para cambiarlo. But the words of the king have all the power to change it. Ahora Mefiboset recibe la palabra de la estatua. Now Mephibosheth gets the word from the statue. Y Mefiboset viene a David And he goes to David. y le dice, he aquí tu siervo. He says, "Here is your servant." Dios no necesita reyes. God doesn't need kings. Dios necesita siervos. God needs servants. Gente que sea obediente a la palabra de Dios. People who are obedient to the word of No God. me haga caso a mí. Don't listen to me. No le haga caso a nadie de esta Don't iglesia. listen to anyone else's here. Haga caso a lo que dice la Biblia. Listen to what the Bible Y says. eso es lo que va a cambiar nuestra vida. That's going to change our life. Que nuestros amigos necesitan allá afuera. What our friends need out there Es palabra de Dios. is the word of God. Y cuando la gente recibe la palabra de Dios, And when the people receive the word va of a God, venir a la casa de Dios they're going to come to the y house. se va a humillar delante del rey. They're going to humble Y le va a the king. decir al rey, he aquí tu siervo. And they're going to tell the king, "Here is your servant." Versículo 7. Verse 7. Y le dijo David, So David said to him, no tengas temor, "Do not fear, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. for I will surely show you kindness for Jonathan your father's sake. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. And will restore to you all the land of Saul, your grandfather, and you shall eat bread at my table continually." ¿Por qué Jonatán llegó a la presencia del rey con miedo? Why did Jonathan get there with the presence of the king in fear? Porque Jonatán sabía que tenía que morir. Because Jonathan knew No podía quedar ningún descendiente del otro rey. there couldn't be a single descendant of the other king. Cada vez que alguien conquistaba un reinado, Every time someone conquered a kingdom, había que matar al rey y a toda la familia. you had to kill the king and his whole family. Pero Jonatán vino a la presencia del rey. But Jonathan came to the presence of the king. ¿Saben por qué nuestros amigos no quieren venir a la iglesia? You know why our friends don't want to come? Porque la paga del pecado Because the cost of sin es muerte. is death. Y cuando la gente se acerca a Dios, And when people get close to God, cuando usted y yo nos acercamos a Dios, when you and I get close to God, Dios nos revela los sustos que están. God reveals to us. Porque lo único que nos cambia es la palabra de Dios. Because the only thing that can change is the word of God. Cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios, When you and I come to the presence usted y yo somos dignos de muerte. of God, you and I deserve death. No hay uno solo justo, dijo Pablo. There's not one just. No hay ninguno solo. There's not one. Yo lamento decirte, hermano, I'm sorry to tell you this. yo leí Apocalipsis I read Revelations. y solo se halló a uno digno de abrir el libro de los sellos. And there's only one who can open the book. Cuando tú y yo venimos a la presencia de Dios, When you and I come to the presence of God, la paga del pecado es la muerte. the cost of sin is death. Pero Cristo, But God, dígalo conmigo, pero Cristo say with me, but God, es el regalo de la vida eterna. gives eternal life. Y cuando traemos a nuestros amigos, When we bring our friends, cuando usted y yo venimos a la presencia del Rey, when we come to the presence of the King, porque el Rey va a hacer misericordia con nosotros. because the King is going to have mercy on Ya us, no calificamos para la muerte. we no longer qualify for death. Versículo 8. Verse 8.
E inclinándose dijo, Mefiboset le está hablando a David, ¿quién es tu siervo para que me mires? Mephibosheth saying to David, said, then he bowed himself and said, what is your servant that you should look upon? Dice Mefiboset, yo soy un perro. He said, I am a dead dog. Hace Jesús. Let's go to church. La mujer que se humilla delante de Jesús The woman who humbled herself before God te dice, sana mi hija. says, heal my daughter. Y Jesús le dice, And Jesus tells him, la comida de los hijos no es para los perros. the food of the children is for the dogs. Y le dice, no es para los perros. It's not for the dogs. Y la mujer dice, The woman says, aún los perritos, give me the dogs. cómete las migajas que caen en la mesa. El predicador en Eclesiastés dice, The preacher in Ecclesiastes, si hubiera titulado este tema, le hubiera puesto somos perros, pero no. if I would have put it in the title on this one, but we are dogs, but that's not bad. Eclesiastés dice, Ecclesiastes says, mejor es perro vivo it's better to be a living dog que león muerto. than a dead lion. No importa qué tan poderosos te sientas It doesn't matter how powerful you feel. ante los ojos de Dios, Before God, tú y yo calificamos aunque seamos unos perrillos, you and I are qualified to live as dogs. aunque no seamos dignos de nada. But we are worthy of it. Él nos hace dignos a nosotros. You and I are worthy. Aunque tú y yo no califiquemos, You know, we are worthy. Él nos hace calificar. It makes us qualified. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios For the word of God es viva y eficaz is living and powerful, y más cortante que toda espada de dos filos, sharper than any two-edged sword, que penetra hasta partir el alma piercing even the division of the y el soul espíritu and spirit, y las coyunturas. and of joints. Cuando tú y yo damos consejos personales, When you and I give personal advice, a la gente no le ocasiona nada. it doesn't do anything to people. Pero cuando tú y yo hablamos la palabra del Rey, But when we speak of the word of God, esa penetra hasta el corazón. it's literally valued in heart. Lo que tu amigo y el mío necesitan es palabra del Rey. What your friend and mine needs Lo is the word of God. único que va a cambiar a nuestros amigos es la palabra del Rey. The only thing that can change our friends is the word of the King. Cierro con este pasaje. Let's close with this. Sigue con esto. Ya puede pasar los dos. Jesús va caminando después de su crucifixión Jesus is walking after his crucifixion, y se encuentra a dos personas caminando el camino de Emaús. and he finds two people going slowly. Dice, llegaron a la aldea donde iban e hizo como que él iba más lejos. Then they drew near to the village where they were going, and he indicated that he would have gone far. Y estos dos iban hablando acerca de la crucifixión de And Jesús. they're talking about the crucifixion of God. Siguiente versículo. Next verse. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. But they constrained him, saying, abide with us for this 40 evening, for the day is far spent. And he went and sings. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Now it came to pass as he sat at the table with him, he took the bread, blessed and broke it, and gave it to them. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos Then their eyes were opened, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. and they knew him, and he vanished from their sight. Deja versículo 31. In verse 31. Please. A usted y a mí, So you and I, friend, lo único que nos va a abrir los ojos the only thing that's going to open our eyes es la palabra de Dios. is the word of God. Déjeme decirlo otra vez. Lo único que nos va a abrir los ojos es la palabra de The Dios. only thing that's going to open our eyes is the word of God. Iglesia, Church, lo único que nos va a abrir los ojos the only thing that's going to open our eyes es la palabra de Dios. is the word of God. Amigo que nos visitas, Friend that is visiting. lo único que nos va a abrir los ojos The only thing that's going to open our eyes es la palabra de Dios. is the word of God. Versículo 32. Verse 32. Ahora estos dos hombres están platicando entre ellos. Now these two men are talking to each other. Ya Jesús no está ahí. Jesus is no longer there. Y se decían el uno al otro, They said to one another, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros did not our heart burn within us mientras nos hablaba en el camino while he talked with us on the road? y cuando nos abría las escrituras? And
And while he opened the scriptures to us, ¿Qué pasaba con el corazón de ellos? what was going on with their heart? Ardía, It was burning. porque la palabra de Dios hace que nuestro corazón arda. Because the word of God became our heart. Por eso, por eso en el libro de Hechos, That's why in the book of Acts, cuando Pedro se pone de pie Peter stands. y habla la palabra, He's speaking the word. la gente se compunge en su corazón, People es tocada en su corazón. are touched. Y luego le dice a Pedro, And then they say, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? what do we have to do to be saved? Y Pedro les dice, arrepentidos They say, and he says, repent y bautícese cada uno de vosotros and baptize en el nombre de Jesucristo in the name of Jesus para for perdón de los pecados the remission of your sins. y recibiréis el don del Espíritu And Santo. you will receive the gifts of the Holy Spirit. Lo único que nos va a cambiar The only thing that's going to change es us la palabra de Dios. is the word of God. Póngase ahí. That's it. Lo demás Otherwise, es el lugar place, donde no hay palabra. there is no word. Y usted y yo, hermano, You and I, tenemos la verdad. the word. En esta mañana, This morning, quiero invitar a unas personas bautizadas a este. I want to invite you to baptize people in souls. Son los bautizados en este campo. Only those who are baptized. Si usted no quiere venir, no lo puede. If you don't want to come, I can't force you.